¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, maestro. Y ahorita comenzamos ya con que inicie Esmeralda. Ahí va. ¿Qué tal, Esmeralda? Buenos días, maestro. Buenos días. Miren, le comentaba a Itzel que eh, tenemos un tema de glándulas endócrinas que no se me hizo muy apropiado para cerrar psicopatología. Mejor prefiero darles un caso concreto de cómo aplicarla. Voy a dar una conferencia el viernes sobre el estrés en la pareja por cuestiones del COVID. Y el estrés es un tema que vimos, que es un acelerante de la neurosis externo. Entonces, me voy a permitir exponerles eso, que aparte les va a ser de utilidad para que comprendan lo que estamos viviendo. Y por ahí se los puse también en el WhatsApp, que por cierto ya cambié de número para que lo agreguen a los que me quieran hablar. Aunque dice que no va a poder prender la cámara. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Ahí está, ¿sí la están viendo? Sí, maestro. Bien. Y bueno, ahí está lo que digo. Voy a iniciar hablándoles sobre qué es el estrés. El estrés es una condición que tiene que ver con el pensamiento excesivo del ser humano. De hecho, ya varios autores como Albert Ellis y los cognitivo-conductuales consideran que el ser humano, al ser tan inteligente, tener tanta memoria y tener tanta capacidad de prevenir el futuro, pues precisamente esos que son aliados se convierten en enemigos, ya que, por ejemplo, una cebra nunca va a tener úlcera, porque si la persigue un león y no la atrapa, pues ya se salvó y ya no piensa en que la puede atrapar el león. No se le genera esa especie de psicosis paranoide de que en cualquier momento un león la va a atacar. Se libera y vive feliz. Y si acaso la atrapa el león, se la come y tampoco le da úlcera. Pero a los seres humanos nos da úlcera porque estamos pensando siempre que en el futuro nos va a pasar algo malo, previniendo cosas negativas. Ahí estamos viendo una foto muy rara porque una cebra no debería de estar bebiendo un lado de un león, ¿no? Son enemigos naturales. Esta historia del uso no entró directamente al español la palabra stringere, de donde viene estrés, entró por el alemán, luego llegó a la lengua inglesa. Y bueno, total que no se usaba en psicología. La palabra estrés es una palabra que se aplicaba cuando se hablaba en Alemania o en Reino Unido, o en los países que conquistó Reino Unido, sobre un material que se rompía por desgaste. Entonces había presión durante mucho tiempo sobre un material, pudiera ser la madera, el fierro, acababa rompiendo, se acababa desmoronando una estructura, cayendo, porque había ya mucha presión, habían pasado muchos años. Pero este concepto lo retoma Walter Cannon y no tenía un mejor término. Esto fue en 1932, cuando Walter Cannon descubre que muchísima gente tiene úlcera y que los médicos no pueden curarla. Estamos hablando de 1932. De hecho, todavía en la actualidad, los médicos no la curan, la controlan, que es diferente. Porque la úlcera se tiene que estar, el que ya le dio úlcera tiene que estarla vigilando toda su vida. Entonces Walter Cannon descubre que es un asunto psicológico. La gente que es tranquila, que se resbala todo, que no piensa tanto en el futuro, que está como que más viviendo el presente y disfrutándolo, no le da úlcera.
Entonces, él habla de estrés, o sea, la gente que tiene mucha presión y que no sabe cómo manejar esa presión, tiende a tener este problema. Walter Cannon, que es un hombre muy sabio, médico, y que también incursiona en la psicología, toma el término de la física, que es estrés, para aplicarlo a la psicología. Entonces ya desde esa época la palabra estrés se utiliza en física. Por ejemplo, hay una materia que llevan las personas que vuelan aviones, que se llama estrés de materiales, porque las alas reciben estrés del viento y tienen que estarse supervisando que no se dañen los alambritos que las jalan, porque se puede caer el avión. Pero bueno, aplicado al ser humano significa la presión que recibimos diariamente y cómo la manejamos. Se sabe también que hay estresores que son de tipo psicológico, que son por ejemplo, que el jefe no te quiera, que te presione, que para un animal, pues no, eso no le generaría estrés, porque no sabe el código que usamos los humanos para controlar a otros humanos o para molestar a otros humanos. Pero nosotros sabemos ese código, como son las caras largas, el que no te vean, que no te tomen en cuenta, o el que te estén constantemente diciendo que llegaste tarde y nada más a ti. Obviamente eso va a generar un estrés psicológico. El fisiológico, pues puede ser estar encerrado en un coche a una alta temperatura, o no poderte mover, no te puedes mover de un congestionamiento porque tu coche ni modo que lo abandones. Entonces eso genera un estrés de tipo físico, que también existe. También se habla del estrés por monotonía, que es cuando la gente no varía. Por eso se recomienda mucho que en las parejas haya variaciones, que de repente llegue el marido o la pareja con una sorpresa. O sea, que vaya variando, que vaya cambiando la rutina, digamos, ¿no? Porque también eso genera estrés. Y también hay otro estrés que lo postula Viktor Frankl, que le llaman por vacío existencial, que ese estrés es, nosotros tratamos de eludir ese estrés con el trabajo, con los amigos, con el alcohol, con compras compulsivas, para no darnos cuenta de que no estamos con la persona que queríamos, o que estamos en un camino que no queremos, y ese es el que eso nos genera vacío, entonces lo queremos rellenar, ¿sí? Entonces, pues ese estrés también es interesante porque vamos a retomar. El estrés también se relaciona con el tipo de personalidad. Hay personalidad tipo A, tipo A1 y tipo A2. Tipo B, tipo X, tipo C y tipo D. Estas serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personalidades. Las estudia Rosenman y Friedman, que no son psicólogos, son cardiólogos. Ellos descubren que hay gente que se estresa mucho más fácilmente, que es la personalidad A2. ¿Sí? Yo me preguntaba hace un tiempo si yo era 1 o A2, y en la actualidad, pues la verdad ya no sé si soy A1 o A2, pero creo que con los años he logrado controlar mucho mejor mi estrés y creo que soy personalidad A1. El A1 y el A2 pertenecen a un grupo de personalidades que son muy aprensivas, que se preocupan mucho por el entorno. El B es el opuesto. El B es el opuesto porque es el que se resbala todo. Es como si fuera una cebra. Si no la atrapa el león, no pasa nada, ¿no? Y si la atrapa, pues que se la coma. Pues así de fácil. Y nunca le va a dar úlcera. El X combina algunos elementos de la con el B, ¿sí? Que sería, pues, una personalidad intermedia, digamos, entre el A y el B. El X. El C es un A por dentro, pero por fuera parece B. Es una persona que es muy aprensiva, que es muy preocupona, pero no lo quiere demostrar ante el mundo. Parece muy dócil, pero por dentro se está aguantando. Y ese tipo de personas tienden a tener cáncer, porque cuando tú te aguantas de algo, el sistema inmunológico se detiene y no patrulla.
Y ese es el que nos salva del cáncer. Y la personalidad tipo D es negativa, que es la peor de todas, porque esa le da cáncer, le da todo, pues. La personalidad A y B la descubre, y la X de Rosenman y Friedman, la C Morris y Greer, y la D la descubre Jean Denolet, un psicólogo belga. Entonces esas son como que los tipos de personalidad. Obviamente que el que más estresa es el A2, también el D, que se estresa un poquito menos es el X, el C, y obviamente el B, pues ese no se estresa para nada, ¿no? También tenemos que ver que el estrés tiene que ver con situaciones diferenciales, porque hay gente que se estresa mucho, si por ejemplo se avienta del paracaídas, con un paracaídas de un avión, pues casi siente que la muerte, ¿no? Y hasta que llega al piso, que hasta ves al piso como Cristóbal Colón, ¿no? O los papas. Pero hay gente que no, que le encanta aventarse en paracaídas, ¿no? Por ejemplo, yo no descubrí, porque fuimos a las cascadas allá en San Luis Potosí, ¿cómo se llaman? Las cascadas de monos, que son varias cascadas, y contratamos un guía para que nos ayudara a aventarnos a las cascadas. Y mi hijo se aventaba todas, desde unas alturas bien, bien grandes. Y yo no, yo nomás a la primera me aventé. Y digo, a la última, que era de 1 metro, era una cascada de 1 metro. Mi esposa sí se aventó a la primera, pero ya como que se espantó y a ninguna más se volvió a aventar. Ni mi hija, nomás estábamos viendo a mi hijo cómo se aventaba. Entonces, ese es el estrés diferencial. Porque a una persona le encanta una actividad que para otra es súper estresante, ¿no? O la montaña rusa, por ejemplo, o el ratón loco, ¿no? Hay gente que se divierte muchísimo, y hay gente que siente la muerte y dice, no me vuelvo a subir. Como aquí en la feria que hay una cosa que se cae de repente, y un día me subí y dije, no vuelvo a subirme en toda mi vida. Y hay gente que otra vez y vuelven a hacer fila. Entonces, hablamos de que también la personalidad genera mucha variabilidad, ¿no? Independientemente del tipo de personalidad que tengas, muchas veces las cosas que se hacen diario, pues te estás acostumbrado, ¿no? Y no te genera tanto estrés. O hay policías que se estresan muchísimo cuando sacan la pistola y hay balazos, y hay otros que no, que están como que en su medio punto, nunca pierden la cordura. Entonces, miren, por ejemplo, este señor que está aquí, tan barbón, se llama Roberto Sapolsky, es el más importante experto en estrés en el mundo. En las investigaciones de él estudió el estrés durante 30 años en muchos lugares, sobre todo en la selva africana, y descubrió que el estrés se puede medir a través de la sangre. Te sacan sangre y miden tus niveles de adrenalina y tus niveles de cortisol. Si los dos niveles son altos, tú tienes estrés. Porque si tú vas al cine, por ejemplo, y ves una película súper tétrica, terrorífica, y te espanta, tú sabes que es una mentira, que estás en un asiento cómodo y que no te van a atacar. Entonces ahí no te va a dar estrés. Te va a subir el nivel tal vez de adrenalina, pero no de cortisol, porque el cortisol se segrega hasta el momento que alguien siente que su vida está en peligro. La adrenalina la podemos agregar ante variaciones de lo que observamos en el mundo, pero solamente la adrenalina y el cortisol juntas permiten presuponer que alguien tiene estrés. Y bueno, algo que descubre Robert Sapolsky también es que entre más alta es la jerarquía de un mono, tiene menos estrés. Los líderes casi no tienen estrés. Los que están abajito del líder tampoco casi tienen estrés. Y el estrés se relaciona con los años de vida. También es otro descubrimiento. Los monos que son líderes viven más años que los que no lo son. Por ejemplo, la reina Isabel tiene muchísimos años. Es reina desde 1930 y tantos.
y estamos en el 2020, o sea, ha sido reina, es la reina más longeva que hemos tenido, pero ¿por qué ha vivido tantos años? Porque es la gran líder de Reino Unido. Reino Unido es el país, pues, de los más avanzados del mundo. Yo estuve en Reino Unido hace 3 años y medio, 4, y la verdad es una ciudad súper limpia, súper ordenada. Toda la gente gasta dinerales. Un desayuno es carísimo en Reino Unido. El taxi que nos llevó del hotel al aeropuerto nos cobró 6,000 pesos traducidos de pounds, o sea, de libras esterlinas a pesos mexicanos. 6,000 pesos un taxi, imagínense. O sea, ahí la gente gana un dineral. Es como si fuera Estados Unidos, mejor que Estados Unidos. Y todo lleno de palacios, hermosísimo, ¿no? Entonces, la reina Isabel, pues por eso se explica que no se muera, ¿no? Porque hay una correlación entre liderazgo y estrés, porque el estrés es el que nos viene matando. La gente, aquí en México trabajamos, tenemos 5 trabajos y luego vendemos menudo el domingo. Pues puro estrés, toda la vida es estrés. Se tienen 7 hijos, 8 hijos, mucho más estresante que tener 2. Allá en Gran Bretaña tienen 2, en Alemania tienen 1,7, claro, no tienen un hijo y luego 0,7 de otro hijo, sino que varias familias tienen 2 y algunas tienen nomás 1. Entonces su vida es mucho más sencilla, ¿verdad? Entonces, esto lo descubre también Wilkinson y Marmot. Bueno, Michael Marmot es el padre del estudio. Él lo hace precisamente en Reino Unido. Ahí está el Big Ben, o si lo quieren ver. Ahí está Michael Marmot. La ONU hace una investigación a nivel todo Reino Unido para ver cómo afectaba el estrés a la longevidad. Y descubren ellos que entre más alto es tu nivel jerárquico, menos estrés tienes y más años vives. Entonces, la jerarquía tiene que ver mucho. Entonces, si ustedes tienen un paciente con una pobre jerarquía, juren lo que tiene más estrés. Independientemente del estrés diferencial y del tipo de personalidad, va a tener mucho más estrés. Y van a tener que atenderlo de otra manera diferente para que tenga mejores mecanismos para afrontar el estrés. Porque el estrés nos acaba matando. Es uno de los 3 grandes factores de muerte. La obesidad y la falta de ejercicio. Son los otros 2. Y ya lo demás es genético. Ya de cuántos años han vivido tus parientes también. Entonces, el estudio Whitehall, esa calle se llama calle Whitehall. Esa calle donde está el Big Ben, donde está el Parlamento Británico, donde está, inclusive ahí está donde se casó Diana con Carlos. Está ¿cómo se llama? La capilla de Westminster. Es la calle más importante que tiene Reino Unido, o sea, preciosa. Fíjense, tiene 2 carriles nomás, porque es como una zona casi peatonal. Y bueno, ahí hizo el estudio, porque ahí está toda la administración británica, le hizo con 17,530 funcionarios. Y también duró 3 años. Y en esos 3 años, los que más se morían eran los barrenderos, toda la gente que tenía que obedecer órdenes y toda la gente que ganaba menos dinero, pero que independientemente del dinero que ganaba, tenían todos el mismo servicio de salud, porque pertenecían a la administración británica. Entonces, no era lógico que unos murieran a más corta edad que otros, tenían el mismo servicio de salud. Lo que sí se sabe es que la gente que gana menos tiene más problemas, el dinero no le rinde, anda más con más estrés, y la gente que gana más dinero no. Entonces, nos han vendido la idea de que el político gana más dinero porque vive con más estrés, tiene más responsabilidades. Todo eso les fue desmentido en ese estudio, que se llama Whitehall. También se descubrió que el estrés produce toxinas, sustancias tóxicas que nos matan. Es como si fuera veneno. El estrés es muy bueno cuando nos están a punto de atropellar y brincamos. Pero nada más en ese momento es bueno. Pero las toxinas que segrega para el cuerpo te van matando. No es bueno segregar estrés, tener estrés y segregar sustancias permanentemente.
También el estrés está relacionado con el exceso de alimento. La gente pierde la brújula, por así decirlo, cuando está en estrés. Se le antoja todo lo salado, lo grasoso y lo harináceo. Entonces, y la gente que no tiene estrés, curiosamente, tiende a comer ensaladas, se le antojan el pepino, la manzana, las frutas, las verduras. Entonces, el estrés también hace que la gente coma mal y coma en exceso. Por eso también el estrés atrae la muerte por otro medio, que en este caso es... Y aparte, la gente que está estresada no le gusta el ejercicio. La gente que está desestresada tiende a tener más rutinas de ejercicio. O sea, por todos lados, el estrés es una bomba de tiempo y es una bomba de malos hábitos, como pueden ver. Carol Chivelli es la más importante conocedora de este tema. Ella demuestra, porque ella estudió a simios que tenían estrés y otros que no tenían estrés. Unos que tenían tanto estrés que todas sus paredes cardiovasculares se llenaron de grasa. Por otro lado, el estrés, aparte de que te hace comer mal, hace que acumules grasa dentro de las arterias, lo cual hace que las arterias se vayan tapando y caiga un coágulo y te mueras de un infarto. Carol Chivel es una muy respetada de la Universidad de Carolina del Norte, muy respetada científica, que viene a darnos luz también sobre el tema del estrés. O sea, porque el estrés también lo genera, digo, los infartos los genera también el estrés por otra vía, que es porque genera que se acumule grasa en las zonas precisamente de más alto riesgo, que es en la zona del estómago, del abdomen y en la zona del corazón. Entonces mucha gente decía, cuando yo estudiaba la carrera de psicología, me decían, es que el estrés, ese no existe, ese es nomás con que tú pienses positivamente y te vayas de vacaciones, se te quita, y no es cierto. El estrés no se puede ver, es una idea que mucha gente tiene errónea. El estrés sí se puede ver, ahí está, lo está demostrando Carol Chivelli. Se puede ver en la placa del mono que padeció mucho estrés versus el mono que es líder, que no padeció nada de estrés, no acumuló grasa. Por eso la gente que tiene puestos de mando vive muchos años. Y la gente que vive estresada vive muy pocos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, la vida de los cantantes que murieron todos el año pasado, Camilo Sexto, José José, había muerto también, no sé, me acuerdo que otra persona que estaba ahí en la foto, pero pues es por el estrés. Por ejemplo, José José, que se volvió alcohólico, pues, es por el estrés. Tenía que ir a una y otra función, tenía que desvelarse muchísimo, complacer a su público para ganar dinero. Entonces es muy estresante ese tipo de vida. Claro que es una especie de líder también y tiene sus satisfacciones en una persona admirada, pero aquí pues el estrés rebasa esa admiración, ¿no? Por ejemplo, la reina Isabel II, pues ¿qué hace? Nada más ordena, ¿sí? Porque el primer ministro lo hace todo preguntándole primero a la reina, por si no sabían. Cuando se atacaron las Malvinas, le preguntó a la reina Margaret Thatcher, ¿cómo ve? No, pues no hay bronca, atácalas. Entonces, la mujer nada más ordena. Entonces, pues ha padecido muy poco estrés en su vida seguramente, ¿no? Miren, fenómenos derivados del confinamiento no orientado, porque el confinamiento puede ser orientado por un psicólogo. Estamos encerrados en nuestras casas, como en la época de los nazis, que se encerraban las familias que no eran alemanas para que no las molestaran, o los judíos, no se diga que se encerraban en el sótano. Pero bueno, miren, básicamente se dan estos fenómenos. El temor por la salud y la salud de los seres queridos es el temor, el miedo que tenemos ahorita, que no nos enfermemos o que no se enferme un ser querido. Preocupación sobre la situación financiera laboral. Mucha gente ha perdido su trabajo. Yo mismo perdí pues un trabajo muy importante, en parte derivado por este asunto de que los alumnos han estado disminuyendo y hay escuelas que de plano pues han quedado con muy poquita, por ejemplo, hay escuelas que se han quedado con menos del 20% de los alumnos.
Hay muchas, en el caso de los maestros, ¿verdad? Pero en muchos otros casos también. Hay gente que ha cerrado su negocio. En fin, ideas negativas sobre el futuro también es otro fenómeno que, que incrementa el estrés. Cambios en los patrones de sueño, alimentación. Cuando tú estás recluido, el estrés de la reclusión te hace que duermas menos en vez de que duermas más, fíjense. Y también que te alimentes en exceso. De hecho, hay una, por ahí vi un meme que salió en Facebook de una persona que estaba súper gordita por por el encierro. Decía antes de la pandemia, después de la pandemia, y estaba flaco antes de la pandemia y súper gordo después de la pandemia. Y yo, por cierto, también estoy engordando por la pandemia. Es que baja mucho baja la actividad por el hecho de ir a trabajar, de agarrar tu coche, de caminar, subir escaleras, pues ya no lo estoy haciendo. Y ahora el hecho de estar encerrado, pues se te antoja comer, que es una forma de bajar la tensión. La dificultad para dormir o también para concentrarse es otro problema. Agravamiento de problemas de salud crónicos. O sea, la gente que tiene un problema de salud se le va agravando también físicamente y también psicológicamente. En Alemania, un psiquiatra hizo una investigación ahora con la pandemia y todos los que estaban recluidos en su casa, enfermos mentales, que él les daba pastillas, están teniendo que incrementar las pastillas. La gente que es alcohólica está incrementando el nivel de alcohol, del alcohol que consume. La gente que consume tabaco, en vez de fumarse una cajetilla, se fuma 2 diarias. O sea, la pandemia nos está generando ese estrés tiene que salir de alguna manera. Y la forma como sale es a través del alcohol, las drogas, o bien se están incrementando los problemas de salud mental. Fíjense, el caso de Suecia es un caso muy interesante. Suecia es un país precioso, donde solamente trabajas 32 horas, hasta 36 horas máximo a la semana. En cambio, en México, si juntamos todas las horas que trabaja una persona para ganarse la vida, que tiene 3 trabajos y que pues, casi son unas 80 horas a la semana, hay gente que tiene doble tiempo completo aquí en la SEP. Y bueno, pero allá uno diría, pues allá viven bien a gusto, se la pasan en los parques, en las tardes y disfrutando la vida con su familia. Sin embargo, tienen el mayor índice de suicidios. Y aparte tienen un nivel altísimo de drogadicción, igual que Holanda. La gran pregunta es por qué Suecia tiene tantos suicidios, es un país tan benévolo, tan bueno, porque tiene muy poca carga laboral, ¿sí? Entonces, la única explicación a esto es que también produce estrés el no tener actividad. O sea, la gente que anda persiguiendo la chuleta, como decimos acá en México vulgarmente, que anda detrás de la chuleta, o sea, detrás con un trabajo y con otro y con otro, el estrés la hace que se le olviden muchas cosas. Digo, el hecho de ir a trabajar hace que se enajene un poco de sus problemas que tiene con la pareja, que tiene con los hijos. Entonces, es un caso muy interesante como también la falta de tensión, tal vez no de estrés, sino de tensión, genera estrés, ¿sí? El hecho de no ir, de no sentirte útil. Por ejemplo, yo en algunas escuelas me siguen pagando, pero no estoy yendo. Pero tengo miedo de que me dejen de pagar porque no me siento útil. Entonces, el hecho de no tener tensión también genera que la gente, al no sentirse útil, sienta que no está haciendo nada. Entonces, también eso es algo negativo. Ahí está el caso de Suecia. Bien, el impacto del COVID-19 que nos llegó en marzo de este año, está generando que la gente tenga que buscar nuevas formas de autorregularse. Todos, hasta antes de la pandemia, ya habíamos encontrado nuestra autorregulación. Ese equilibrio medio que habíamos logrado ya se volvió a romper, que tardamos tantos años en lograrlo, ¿no? Hacernos hábitos, llegar a una hora a la casa, inclusive tener por ahí un querer fuera de la casa y verlo 2, 3 veces a la semana sin que nos descubrieran, se perdió. Digo, perdón que diga esto, pero pues también es una forma de que la gente
disminuye el estrés, sobre todo cuando la relación está rota con la pareja. Sí, ya la gente no puede ocultar su propio vacío existencial. Como está recluida en casa y como ya no hay trabajo, por ejemplo, para muchos, ya no puede decirle a la pareja, pues es que estaba trabajando, cuando que se estaba viendo con otra persona, ¿verdad? Las estadísticas mundiales del COVID nos hacen ver que la gente tiene mucho más estrés, ¿sí? Eso es algo que se está, puedes buscarlo en cualquier sitio de internet. ¿Por qué hay más estrés con el COVID si la gente está haciendo menos cosas y las hace más cómodamente desde su computador y desde su casa? Porque se está enfrentando a ese vacío existencial. El vacío existencial es saberse que está en un camino que no quiere. Por ejemplo, una relación de pareja donde ya se rompió, donde ya lo único que los une son los hijos, el tener que ser proveedores y a lo mejor alguna que otra vez tener algún tipo de intimidad con la pareja, pero ya mínimo, porque ya se acabó esa variabilidad, esa curiosidad por la pareja, el saber que se trabaja por obligación, en fin. Todo eso está generando estrés porque la gente se está enfrentando a una situación que le está reflejando como un espejo lo que realmente vive. El vacío existencial, eh, pues se da por muchos motivos, ¿no? Eso lo postulan los psicólogos existencialistas, pero no por ser existencialistas, el vacío existencial es mentira, sí existe, claro. Eh, por ejemplo, toda la pérdida de valores que hemos sufrido en los últimos años. La patología, ellos saben muy bien que no proviene nada más del estrés, sino de la falta del estrés. Cuando una persona vive cierto nivel de estrés, digamos funcional, está bien, pero cuando no tiene casi nada de estrés y vive el aburrimiento, la rutina, por ejemplo, de ir a la sala pues ya la conoce, es algo rutinario, de ir a aprender su computadora, pues obviamente que es algo estresante, ¿no? Y este estrés, ¿se acuerdan que les dije al inicio que hay estrés por monotonía? Se utiliza con el celular, viendo el celular a cada rato, estando en la computadora, viendo la televisión. Todo este tipo de situaciones despersonaliza. Y la despersonalización, pues es pues ya un fenómeno que viene aparejado de tanto no querer ocuparte de tu propia vida, de quererte olvidar de tu propia vida, de lo que está pasando. Y esta carencia, fíjense que los existencialistas postularon y descubrieron que en realidad el ser humano no lo enloquece el dolor. El dolor no es tan grave en sí, sino el dolor que no trasciende. Entonces, la vida actual nos ha enseñado a no trascender el dolor, sino a que el dolor se viva como dolor y punto. Cuando la gente sabe que tiene un sentido sufrir, que tiene un sentido el estar incómodo, la gente mejora, pero no queremos trascenderlo ni encontrar ese sentido. Aquí hay una pregunta interesante que si alguien quiere contestarme, y esto lo descubrió Víctor Frank y lo tiene en su libro sobre la psicología existencial. ¿Por qué creen que en tiempos de guerra y en tiempos de crisis los suicidios disminuyen? No en tiempos de pandemia, porque ahorita están incrementándose los suicidios. En tiempos de guerra, cuando los militares agarran las calles y tú te tienes que esconder para que no te maten. O sea, los suicidios disminuyen. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no incrementaría el suicidio? El suicida en potencia no diría, no, pues mejor me voy antes de que me maten. ¿Por qué creen que la guerra y las crisis inhiben los suicidios? A ver, alguien que quiera postular esto. Pues yo creo que simplemente es porque, en pocas palabras, cuidaban la vida, ¿no, profe? Sí, es que el ser humano cuando... Sí, adelante. Y como eso de Víctor Frank, él decía que se mantenía vivo en su mente para estarlo vivo así como en presente. Eh, y pues ahorita no hay nada como que ponga su vida totalmente en riesgo. Ahorita puede estar, como dices tú, puede estar generando depresión
y puede ocasionar el suicidio, pero en aquel entonces pues ya es guerra. Si te encuentran, te matan definitivamente. Y tú te proteges, cuidas tu vida. Es una Ujú. reacción natural, ¿no? Del ser humano el cuidar su vida cuando la ve en peligro. Es como la cebra que quiere escapar del león. Es mucho más cercano a lo natural el escaparte de un peligro y el salvar tu vida. Pero la gente cuando está en la monotonía, como allá en Suecia, que les decía, que están, que viven con monotonía, que viven aburridos, que no tienen nada que hacer. Fíjense, 36 horas a la semana de trabajo y todo lo demás. Fíjense, si tienes un hijo en Suecia, te paga todo lo del hijo, toda la alimentación del hijo, toda la escuela, todo te lo paga el gobierno. Entonces no tienes casi estrés. Y entonces la gente que no tiene estrés anda nomás pensando en cosas negativas, se aburre, se siente mal y se quiere suicidar. Es algo hasta paradójico. Bueno, hay factores estresantes individuales y también familiares por el COVID. Ahorita les voy a hablar de los individuales. Hay un aumento o disminución de trabajo y problemas de adaptación o resistencia al cambio. Hay gente que tiene miedo, por ejemplo, porque a muchos nos aumentó el trabajo en un sentido. Por ejemplo, tal vez ustedes no lo sepan, pero es mucho más trabajo dar clases, porque hay que preparar la plataforma, que esto y que el otro, y que hay que subir las actividades. Y es la verdad, no es lo mismo que antes. Yo antes ya llegaba al salón y daba mi clase, ¿sí? Eh, de memoria, pues. Digo, porque ya tengo muchos años dando clases, ¿no? Pero ahora no, hay que hacer una serie de ritos de preparación, es mucho más pesado. Y hay gente que no le gusta el cambio, que se resiste también eso, tener estrés. Bueno, y el no poderte reunir con ciertos familiares o amigos también es estresante. Porque antes se salía a bailar, a hacer ejercicio, a los gimnasios, están cerrados. O de plano a caminar, ahorita caminas en la calle y te asaltan. La gente está desesperada por dinero. No vayan a Centromax ahí. Si dejan su coche, se los van a abrir. No tienen suficiente gente para vigilar. Todos los estacionamientos que no tengan paga. Así que mi recomendación es no vayan nunca a Centromax con coche. Bueno, gente que vivía o vive una doble relación. Esto es cierto, no se rían. Ya no tiene justificación de salir a ver a la pareja incómoda. Porque antes, pues todo el mundo le busca, ¿verdad? Igual la otra persona también tenía, pues se sentía feliz de ver al otro, ¿no? El ser humano vive una relación de pareja idílica los primeros años, pero luego se va aburriendo, se va cayendo en la rutina. Pero bueno, eso se va olvidando con el trabajo, se olvida porque encuentras a otra persona afuera, pero eso que nadie se entere, como dice la canción. Este, y no se enteraban porque ibas dizque a trabajar, pero es que tuve más trabajo y me tuve que quedar una hora más, y no es cierto, estabas ahí en un motel, perdón de la expresión, con la pareja incómoda y ahora ya no tienes excusa. Entonces, fíjense todo lo que se perdió. También las mujeres hacían eso, lo mismo, igual que el hombre. Entonces, bueno, y también eso desestresaba. Y también se han disminuido las fuentes de distracción, porque los cines están solos. La gente ya se tomó muy en serio lo de la pandemia y no sale ni al cine. Cuando que el cine se supone que ya lo acondicionaron para que tenga ventilación y la distancia sana y todo ese rollo. Bueno, también la gente va menos a restaurantes, por eso están quebrando los restaurantes. Parques de diversiones han cerrados. Fiestas pues, son ilegales. O hacerlas en casa o ir a fiestas tampoco. Ir a la iglesia, que también para mucha gente es un consuelo, pues tampoco, ¿no? Entonces todo esto está generando que se incremente el estrés en la familia. Ahora, el estrés en la familia, porque ese es el individual, ahora el familiar. El encierro con la familia estás expuesto a valores individuales por falta de vivencia en grupo. La gente le desestresa convivir, hacer vida en grupo. Porque si estás con los mismos miembros de la familia encerrado, pues es un estrés por monotonía. El incremento de relaciones monótonas porque no son cambiantes. Anteriormente se iba al trabajo y se